Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O, Entropy. O su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Imperium 42. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 4. Por la madriguera del conejo. Salieron al anochecer un viernes por la noche, una semana después de que convencieron a Neito para que se uniera a ellos. Como notarían los investigadores en los meses siguientes, según todos los relatos de los testigos presenciales, su día era enteramente rutinario. Todos asistieron a clases con normalidad, almorzaron juntos con normalidad y asistieron a sus actividades extracurriculares con normalidad. Shinzo, Midoriya y Monoma fueron vistos entrenando juntos en el gimnasio durante su periodo libre, pero eso no era nada fuera de lo común. Tampoco lo era el hecho de que, según sus compañeros de clase en el curso de apoyo, Atsume había pasado cada momento disponible trabajando como un esclavo. Por un bebé en el estudio de desarrollo, e incluso se quedó 2 horas después de la escuela para completar el proyecto mientras sus amigos la esperaban. Power Loader continuaría comentando en su testimonio que a pesar de la enorme cantidad de tiempo que estuvo conectada al estudio en las semanas y días previos a la desaparición, la cantidad de elementos de apoyo que le envió para su calificación y aprobación en realidad disminuyó ligeramente. Por debajo de su promedio durante el mismo periodo. Sin embargo, esta observación finalmente fue pasada por alto. Según testigos, siguieron su ruta habitual al menos la mitad del camino a casa. El último avistamiento confirmado del grupo los colocó en una calle lateral poco frecuentada a solo unos minutos del apartamento de Midoriya, recientemente renovado después de la entrada forzada y el triple homicidio que había desconcertado a la policía un mes antes. Cuando los 4 estudiantes no lograron llegar a casa esa noche, la actividad de pandillas relacionada con ese incidente fue la primera pista posible sobre su desaparición investigada por las autoridades, ante la insistencia de Midoriya Inko, entre lágrimas. Pero el rastro de evidencia para esta teoría se enfrió rápidamente, y durante las semanas y meses siguientes, se consideraron y exploraron todas las causas probables, desde una red clandestina de tráfico de personas hasta un secuestro por parte de la Liga de Villanos. En 2 semanas, la zona de búsqueda se había expandido a casi la mitad del área metropolitana de Tokio, mientras un equipo de personal de la OA dirigido por Oundog y grupos de detectives peinaban decenas de kilómetros cuadrados de expansión urbana de arriba a abajo. Sin embargo, la búsqueda siempre estuvo destinada a ser infructuosa desde el momento en que comenzó. Después de todo, lo habían planeado específicamente, habían estudiado tácticas policiales y practicado cómo evitarlos, cómo hacerse invisibles entre la multitud. El tinte para el cabello, las lentes de colores y las identificaciones falsificadas proporcionadas por Atsume tampoco hicieron daño, por supuesto. Una vez que se detuvieron en un callejón vacío a unas cuadras de la casa de Izuku para ponerse sus disfraces, el grupo se separó en parejas y tomó 2 rutas diferentes hasta la estación de tren más cercana. Se encontraron a 2 horas y 260 kilómetros de distancia, en Nagoya, donde estaban. Actualmente estoy interrogando en la trastienda de un cibercafé destartalado y desierto en una calle lateral remota, lejos del bullicio y las multitudes del centro de la ciudad. Todo parece ir bien hasta ahora, estaba diciendo Mei, sus rasgos iluminados por el brillo moteado de los letreros de neón del exterior mientras la lluvia golpeaba la ventana. Mis falsificadores de transacciones funcionaron perfectamente para las compras de billetes de tren, y tenemos al menos 1 o 2 días más antes de que comience la búsqueda, pero todavía dudo que piensen en buscar hasta Nagoya. Un viaje en tren más tarde, Shinzo todavía estaba desconcertada por lo diferente que se veía.
Tenía el cabello teñido de un azul intenso y recogido en una cola de caballo, y lentes de contacto de color púrpura ocultaban las marcas distintivas en forma de cruz en sus ojos. Su característico casco estaba guardado en su mochila, junto con todo el equipo mecánico y componentes especiales que podía llevar, recolectados subrepticiamente y en pequeños incrementos en el estudio durante el último mes. Le queda bien, pero sigo prefiriendo el original. Sin embargo, el propio disfraz de Hitoshi era igual de discordante cada vez que miraba su reflejo. Su salvaje cabello azul estaba teñido de negro y peinado hacia atrás en una ordenada onda con gel, y sus lentes de contacto verdes ya estaban empezando a picar. Mei había tratado de oscurecer las bolsas debajo de sus ojos con maquillaje, pero no importaba cuánta base aplicara, las medias lunas de color púrpura oscuro aún brillaban hasta cierto punto. Midoriya y Monoma ahora eran morenos y tenían ojos marrones, aunque en comparación sus peinados estaban menos dramáticamente alterados. Su ropa era una mezcolanza de ropa civil informal y de muy buen gusto, deliberadamente distante de cualquiera de sus estilos normales. Neito todavía parecía genuinamente incómodo con una camiseta gráfica anodina y pantalones cortos de color caqui. Muy bien. Si por casualidad amplían la búsqueda hasta aquí, siempre tendremos a Kyoto y Osaka como nuestras próximas alternativas. Con las manos enguantadas entrelazadas sobre la mesa, Izuku parecía casi satisfecho, con una leve sonrisa cruzando su rostro. Llevaba una chaqueta negra sobre una camisa blanca con cuello, una apariencia extrañamente formal para el héroe fanático que antes era manso y de modales apacibles. Pero lo más importante es que está completo tu nuevo bebé. Tan listo como siempre. Ella sonrió, metiendo la mano en su bolso y sacando una diadema de metal gris rodeada de cables y circuitos y equipada con diodos que llegaban hasta la frente y las sienes del usuario. Sosteniéndolo en sus manos como un delicado tesoro, se volvió hacia Shinso. Este es mi orgullo y alegría. Es hora de finalmente cerrar el vacío legal, ¿verdad, Hitoshi? Recuérdame, ¿cuáles son las capacidades exactas? Examinó el dispositivo con una ceja levantada. Había pasado la mayor parte del último mes en este bebé, perfeccionándolo hasta el último detalle, aunque ni siquiera él estaba del todo seguro de qué hacía. Atsume no era muy habladora cuando estaba concentrada en su trabajo, y tenía una tendencia a permanecer en silencio durante horas en un momento en que estaba en la zona. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, sus ojos se iluminaron y se lanzó a una explicación entusiasta. Hasta donde yo sé, tu peculiaridad funciona interfiriendo con las ondas cerebrales de las personas, enviando una señal poderosa que anula su funcionamiento normal. Ahora, naturalmente, a las mentes de las personas no les gusta que las molesten de esa manera. Entran en pánico y tratan de detenerse. Lo que está pasando, y el cerebro lavado instantáneamente se da cuenta de que lo estás controlando. Este bebé agrega una mejora a tus poderes que voy a llamar sugestión. Detiene ese proceso usando un campo magnético para amplificar la señal que enviar, lo que debería calmar el cerebro y engañarlo haciéndole creer que la anulación es normal. Piense en ello como noquear al cajero antes de que presione el botón de alarma debajo de la caja registradora durante un robo. Aún tiene el control, pero ahora que el cerebro no entres en pánico, la víctima piensa que cualquier cosa que le ordenes hacer fue idea suya en primer lugar. Bien, eso es muy bueno, ronroneó Neito, con una mano posada en su barbilla. Es tan brillantemente despreciable. ¿Pero qué pasa después de que el efecto desaparece? ¿Se dan cuenta de que recibieron una orden después del hecho? Ahí es donde se pone interesante, continuó Atsume, agitando las manos con entusiasmo. Mientras hablaba, Shinso miró hacia la puerta para asegurarse de que su grupo todavía estuviera solo. Obviamente, si bien la mente es maleable, solo puedes doblarla hasta cierto punto. Si usas la sugestión para lavarle el cerebro a alguien para que mate a su mejor amigo, por ejemplo, mientras cree en el momento que fue idea suya, tan pronto como cuando el efecto de la peculiaridad desaparece, se darán cuenta de que no tenían ningún motivo para hacerlo y, finalmente, fuiste tú quien los obligó a hacerlo. Esencialmente, una vez que los efectos de la peculiaridad terminan, su mente se enfrenta a una unión de dos vías. Si su sugerencia parece algo así como algo que hipotéticamente tendrían razones para hacer, el cerebro acepta que la acción fue su idea, y la víctima seguirá creyendo eso. Si la sugerencia fue algo que fundamentalmente entra en conflicto con sus valores, rutina, o creencias, la mente rechazará la responsabilidad por la acción y se activa el botón de alarma, aunque sea después del hecho. Entonces, ¿de qué sirve? De repente, el humor de Monoma se había agriado y estaba bebiendo lastimeramente su café.
No es que cualquier cosa que le pidamos a la policía se alinee con sus valores, por ejemplo. Oh, pero te estás perdiendo gran parte de su potencial. La sonrisa de Atsume solo se hizo más amplia. Claro, no se le puede pedir a un policía que ejecute a un civil sin ningún motivo, pero digamos que quiere falsificar un registro de arresto o robar algo específico del expediente de un caso. La gestión de registros y archivos es parte de la rutina diaria de un oficial de policía. Por lo que si les sugiriera que le dieran un expediente específico porque su superior ya le concedió el permiso, nada les parecería fuera de lo común. Fácilmente podría construir un motivo y un precedente para la acción. Prender fuego al gabinete de discos, tal vez no tanto. Al menos, así es como debería funcionar en teoría. Aún necesitamos que realices la prueba real en persona, Hitoshi. Shinzo asintió y deslizó la banda sobre su cabeza, levantando la capucha de su chaqueta para ocultarla. Los diodos se sentían fríos y extrañamente reconfortantes sobre su piel desnuda. Bueno, la siguiente fase del plan depende de ello. Es hora de descubrirlo, para bien o para mal. Una hora más tarde, estaban parados en el cavernoso vestíbulo de mármol de un complejo de apartamentos que Izuku había elegido como campo de pruebas para la nueva habilidad mejorada de Shinzo, y Hitoshi empezaba a arrepentirse de no haber probado su gerencia en el camino. Había considerado probarlo con el dueño del cibercafé o con un vendedor ambulante, pero estaban haciendo todo lo posible para limitar las interacciones con los demás excepto cuando fuera absolutamente necesario, y el deseo de ser cauteloso había prevalecido. Después de todo, su peculiaridad era fácilmente reconocible después del festival deportivo. Incluso este uso planeado en un civil era un riesgo. Mientras los demás se arremolinaban cerca de la entrada, se acercó al escritorio del asistente y dejó escapar un silencioso suspiro de alivio al saber que el hombre sentado allí estaba solo. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarle? Bajo y con gafas, el asistente le dio a Hitoshi una sonrisa amistosa cuando se detuvo y apoyó sus manos sobre la madera lacada. Sí, de hecho, mis amigos y yo estamos buscando alquilar un apartamento. ¿Tiene alguna unidad disponible? Ya sabía la respuesta. Midori ya había pasado semanas investigando posibles opciones de vivienda en Nagoya y, a partir de esta mañana, este complejo en particular, junto con una ubicación ideal y acceso a servicios, tenía mucho espacio de sobra. Por supuesto. ¿Qué tipo de contrato de arrendamiento estás buscando? Intervalos de pago a largo plazo, de 6 meses. Creo que la unidad 516 está disponible. Lo es. Nuestro depósito de seguridad estándar para una habitación de ese tamaño será... Shinzo activó su peculiaridad e interrumpió al hombre a mitad de la frase. La diadema y los diodos comenzaron a vibrar con una energía eléctrica silenciosa mientras hablaba. Nos dejarás mudarnos esta noche. Ya hicimos nuestro depósito de seguridad y el primer pago de los 6 meses. No harás más preguntas sobre nuestro estado. Instruye al personal de limpieza para que no dé servicio a nuestra habitación. Usa mi nombre como el ocupante principal. Le entregó al asistente su tarjeta de identificación falsa y esperó tranquilamente su respuesta. El dependiente parpadeó, confundido, y guardó silencio por un momento. El corazón de Hitoshi dio un vuelco en su pecho, y su contingencia estalló en el fondo de su mente. Haz como si fuera una broma y sal de aquí lo antes posible. Pero entonces el hombre volvió a sonreír y empezó a teclear un juego de tarjetas magnéticas. Así, lo recuerdo. ¿Estás listo para el primer pago? La habitación debería estar lista cuando te convenga. Superado el primer obstáculo. Ahora a ver si su mente acepta la sugerencia como natural. Mientras extendía la mano para recuperar su identificación una vez ingresados los datos, Shinzo dejó que su mano chocara con la del asistente, con la fuerza suficiente para romper el efecto de su peculiaridad. El hombre parpadeó de nuevo, luego se disculpó rápidamente y le tendió las llaves de la habitación con la otra mano, todavía sonriendo. Hitoshi se permitió una sonrisa triunfante y estaba a punto de tomarlos cuando pensó en una mejor opción. ¿Puedo pedirte que hagas un pequeño ajuste? Por supuesto, señor. Me equivoqué cuando dije unidad 516. Nuestra reserva es en realidad para el ático. Podríamos ser un activo muy útil para usted. Tenemos una base de operaciones establecida en Nagoya y múltiples fuentes de ingresos, además de importantes recursos técnicos y conexiones con el mercado negro. Midori ya se permitió una sonrisa de confianza mientras terminaba su discurso y miró alrededor de la barra débilmente iluminada a las diversas figuras que observaban cada uno de sus movimientos.
Había investigado minuciosamente a cada uno de ellos antes de venir aquí, recopilando al menos una docena de páginas de observaciones sobre sus fortalezas y debilidades en el cuaderno que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Hace unos meses, la idea de unirse a la Liga de Villanos habría sido nada menos que repulsiva, pero ahora que estaba sentado aquí entre ellos, no podía contener la emoción creciendo en su pecho, el deseo de ser parte de algo más grande que él mismo, en una organización donde sus habilidades serían recompensadas y apreciadas. Kurohiri estaba detrás de la barra, puliendo ociosamente un vaso de sake con brazos hechos de luces parpadeantes de color negro y violeta. Davi estaba recostado en un taburete, balanceándolo hacia adelante y hacia atrás con aburrimiento mientras jugaba con una bola de fuego azul en una mano. Spinner aparecía en las sombras en la esquina de la habitación, flanqueada por Tuize y Toga y Miko, una chica de cabello rubio de aproximadamente la edad de Izuku, y la única cuya peculiaridad aún no estaba seguro. Era consciente de su afición por la sangre de sus víctimas, sin embargo. Sus ojos se detuvieron en ella por un momento cuando se dio cuenta de que ella le devolvía la mirada, con las mejillas enrojecidas. Eso es extraño. ¿Es ella ahí? Sin embargo, Shigaraki Tomura se levantó de la mesa antes de que pudiera terminar su pensamiento, su voz era un silbido entrecortado. Ya tengo todo eso. ¿Qué me ofreces que no tenga? Izuku parpadeó y entrecerró los ojos. Él va a hacer esto difícil, ¿no? Como dije, estamos constantemente expandiendo nuestra esfera de influencia en el área de Nagoya, y tenemos múltiples empresas que... Ya me dijiste todo eso. Intervino Tomura. Recuérdame, ¿cuál es tu peculiaridad? A pesar de su mejor esfuerzo por mantener la calma, las mejillas de Midoriya se sonrojaron y sus cejas se fruncieron con ira. Ya te lo dije, no tengo uno. También te expliqué que todos mis colegas están dotados de peculiaridades muy útiles que han pasado mucho tiempo refinando, y que mis elementos de apoyo compensan con creces. Shigaraki rió, con un sonido áspero y áspero. No me importa qué tan buenas sean sus peculiaridades. Si voluntariamente eligieron seguir a un enano impotente como tú, entonces ya perdí interés en ellos. Oh, pero jefe, no estaría de más tener algunos reclutas más. Toga habló desde el fondo de la habitación, dando unos pasos hacia adelante y formando dos puños delgados debajo de su barbilla. ¿El niño del lavado de cerebro no ocupó un lugar destacado en el festival deportivo? Y no hace daño que el que no tiene peculiaridad sea fácil de ver. Hizo contacto visual con Midoriya y sonrió ampliamente, pasando su lengua por sus alargados caninos. No pudo evitar sonrojarse aún más ante eso, la confusión era evidente en su rostro. Tenemos más que suficientes peticiones para unirnos después de que Endeavor incendiara a Stein, respondió Tomura, sin quitar nunca los ojos de Izuku. Si recibimos demasiados a la vez, nos resultará más difícil permanecer ocultos. Podemos darte información privilegiada sobre UA, ofreció Midoriya, alcanzando su cuaderno. Le había contado al Tomura las verdaderas identidades de su grupo desde el principio, esperando que el gesto sirviera como muestra de buena fe. No era como si la liga tuviera algún motivo para entregarlos a la policía. Yo ya tengo eso también. Izuku prácticamente podía sentir la sonrisa del hombre debajo de la mano que llevaba como máscara. ¿Crees que eres los únicos de esa escuela que simpatizan con nosotros? Yo, no supo qué decir a eso. Un traidor explica el ataque de la USG, pero ¿cómo pudo alguien haber eludido la detección durante tanto tiempo? ¿Quién eres? ¿No te gustaría saberlo? Davi, escolta a nuestro invitado afuera. El portador de la llama de cabello negro se puso de pie y se estiró, luego comenzó a caminar amenazadoramente hacia Midoriya, con expresión inexpresiva. Por un momento, la mente de Izuku se centró en los explosivos plásticos tejidos en la tela de su chaqueta, que actualmente estaban sobre su silla. Diseñados por Atsume, eran un último recurso en caso de que la liga lo atacara. Podía salir corriendo de la habitación y desencadenar la explosión en el lapso de unos pocos segundos. Pero algo le dijo a Izuku que quemar este puente tan violentamente correría el riesgo de desperdiciar posibles activos futuros, y de mala gana permitió que lo condujeran al pasillo sin resistencia. Abrió la boca para lanzar una púa de despedida, pero Shigaraki lo interrumpió nuevamente mientras cerraba la puerta. No nos sirves de nada, Midoriya Izuku. Corre ahora, antes de que me enoje. El objetivo de la noche era simple. Capturar a Tokoyami Fumikage y Yaoyorozu Momo, vivos y ilesos.
Desde el lavado de cerebro de Shinso hasta las pistolas tranquilizantes y redes de captura hechas a medida con las que Atsume había equipado a Monoma y Midoriya, no les faltaba una amplia variedad de formas de lograr su objetivo. Una rápida exfiltración después de la captura de sus objetivos era el componente más arriesgado de la operación, pero con Mei esperando en el borde del bosque en un jeep que Itoshi había adquirido para ellos, tenían poco de qué preocuparse si no eran detectados. Entonces, ¿cómo fue que todo salió tan mal? Se preguntó Midoriya mientras corría entre los árboles, hacia la línea de llamas azules y la nube de gas en expansión que amenazaba con consumir el bosque. Había planeado la operación para que coincidiera con el campamento de entrenamiento de verano del curso de héroe específicamente para evitar la posibilidad de interferencia externa, pero en retrospectiva, la mención de Shigaraki de un traidor en la OA debería haberle alertado de que la liga también podría estar al tanto de las actividades del campamento. Ubicación. Para ser justos, el profesorado de la escuela había hecho un trabajo admirable al mantener en secreto las coordenadas exactas, pero Mei había colocado dispositivos de rastreo ocultos en los trajes de cada estudiante del curso de héroes antes de que su grupo abandonara la escuela, usando trazas de isótopos radiactivos para marcar Momo y Fumikage en particular para una fácil detección. Izuku miró su rastreador portátil, que mostraba 2 puntos pulsantes a menos de 100 metros de distancia en su radar. Incluso si sus objetivos no estuvieran usando sus disfraces, la radiactividad aún permanecería en su piel. Después de observar cuidadosamente durante el día anterior, habían elegido esta noche como momento para atacar, con la prueba de coraje sirviendo como una cobertura perfecta. Al parecer Tomura tuvo la misma idea. La firma de Tokoyami era la más cercana y afortunadamente no encontraron resistencia directa en el camino hacia él, aunque el bosque todavía resonaba con gritos de pánico. Midoriya, Monoma y Shinso llevaban chaquetas negras y capuchas encima de su cabello y ojos disfrazados para garantizar que no hubiera posibilidad de reconocimiento accidental si eran descubiertos por algún miembro del personal de la OA, y las gafas de visión nocturna los ayudaron a navegar en la oscuridad con facilidad. Sin embargo, pudieron escuchar a Fumikage mucho antes de que finalmente estuvieran dentro del alcance visual de él, ya que el chasquido de las ramas delante de ellos coincidió con un rugido bestial. Dark Shadow, Izuku se dio cuenta rápidamente. Está fuera de control por el miedo de Tokoyami y la falta de luz. Su teoría se confirmó cuando los tres llegaron a un claro abierto, y el tamaño completo y la ferocidad de la peculiaridad del niño se hicieron visibles. Dark Shadow se extendía casi 10 metros en el aire, sus ojos normalmente amarillos se volvían rojos furiosos mientras sus garras ensombrecidas desgarraban indiscriminadamente el follaje que lo rodeaba. Con lágrimas corriendo por su pico, Tokoyami estaba suspendido en el centro de la masa de sombras, pero antes de que Midoriya pudiera apuntar su rifle de aire comprimido, vio otra figura abajo y a la izquierda, parcialmente oculta entre la línea de árboles. Reconoció al estudiante por sus apéndices en forma de tentáculos como Shojimezo, y aunque es casi seguro que Tentáculo no podía verlos a esta distancia en la oscuridad, pareció haber escuchado sus pasos acercándose y se volvió en su dirección. ¿Quién está ahí? Estamos aquí para ayudar. Shinso llamó, dando un paso adelante. ¿Estás herido? Sí, pero no tanto. Sin embargo, Tokoyami necesita más ayuda que yo, él. La voz de Shoji vaciló cuando la peculiaridad de Itoshi se activó. Huye y busca un lugar seguro donde esconderte hasta que tus profesores te encuentren. Tenemos la situación bajo control. Buena estrategia, reflexionó Izuku. Ciertamente tiene motivos suficientes para hacerlo. Mezo rápidamente cumplió con la sugerencia de Shinso y se lanzó hacia los árboles, dejándolos solos con su objetivo. Del otro lado de Midoriya, Neito había apuntado con su propio rifle, observando atentamente a través de su mira mientras Dark Shadow comenzaba a tomar nota de los nuevos intrusos y a moverse firmemente hacia ellos. Estaba levantando su picuda cabeza para soltar otro rugido cuando Monoma disparó. Su dardo dio en el blanco, hundiéndose en el pecho de Tokoyami y administrando suficiente sedante para frenar a un elefante. Dark Shadow gruñó de ira y cargó hacia adelante, pero cuando llegó a ellos, ya se estaba encogiendo rápidamente, retrocediendo hacia su portador. Sin embargo, incluso cuando Tokoyami perdió el conocimiento, logró un último y desesperado ataque, cortando la tela de la chaqueta de Midoriya y enviándolo a toda velocidad hacia la maleza antes de que tuviera tiempo de esquivarlo. Para cuando desapareció por completo unos momentos después, Midoriya ya se estaba levantando temblorosamente, haciendo caso omiso de los intentos de sus subordinados de ayudarlo a levantarse.
Ese es el precio por el exceso de confianza, lo sabía, mirando los 3 cortes superficiales que las garras de fumicaje le habían dejado, de los que rezumaba sangre constantemente. Debería haber sabido que el tranquilizante tardaría más de lo esperado en dominar su peculiaridad en ese estado. Hitoshi estaba preparado para llamar a Mei para que lo sacara, pero Izuku negó con la cabeza. Mis heridas no son graves. Continuamos con la misión. Monoma, llévalo de regreso con Atsume. Seguiremos adelante y encontraremos a Yaoyorozu. No está mucho más adelante. Entendido, respondió Neito, echando a su larguirucho y picudo compañero de clase sobre un hombro y comenzando en la dirección por la que venían. Contáctanos si encuentras alguna resistencia. Y no tengas miedo de maltratarme con algunos de esos miserables fanfarrones de clase si tienes la oportunidad. Solo si es necesario, respondió Midoriya con una sonrisa, volviéndose hacia su rastreador y lanzándose hacia la oscuridad con Shinzo a su lado. La firma de Momo estaba a unos 100 metros más adelante y se movía rápidamente. Echaron a correr cuando escucharon voces femeninas en algún lugar delante de ellos y rápidamente llegaron a otro claro. Sin embargo, en lugar de Yaoyorozu, Midoriya se encontró mirando a Toga y Miko, que actualmente intentaba inmovilizar a Uraraka Ochako en el suelo mientras Asuitsuyu luchaba donde había sido inmovilizada a un árbol por su cabello. La sangre fluía desde una jeringa en la pierna de Uraraka hacia un recolector en la espalda de Toga mientras luchaban entre sí. Cada vez que Ochako intentaba sacar la aguja, Miko agarraba su mano y se la arrancaba. Ella es de la liga, ¿verdad? Shinzo siseó a su lado. No nos han visto todavía, sigamos adelante antes de que quedemos atrapados en lo que sea que estén tratando de hacer aquí. No, sigue adelante y busca a Momo, respondió Izuku después de considerarlo un momento. Yo manejaré esto. ¿Qué? La exasperación era clara en la voz de Hitoshi. ¿Por qué? ¿La conoces? No, pero creo que ella quiere conocerme. Esta podría ser nuestra oportunidad de obtener un contacto dentro de sus filas. Ahora adelante, encuentra el objetivo. Eso es una orden. Mezcló las últimas palabras con suficiente veneno para incitar rápidamente a su colega a actuar. Una vez que Shinzo regresó a la línea de árboles, Midoriya salió al claro y apuntó con su rifle, esperando hasta que Uraraka estuviera firmemente en su mira antes de dispararle un dardo a la espalda. Plantó otra bala en el costado de Tsuyu mientras Ochako caía inmóvil al suelo, y en cuestión de segundos, ambos estaban inconscientes. Saliendo de debajo del cuerpo inerte de Uraraka, Toga lo miró con sospecha al principio, pero antes de que pudiera explicarse, ella se puso de pie y corrió hacia adelante. Maldiciendo internamente, Midoriya activó sus guanteletes y se preparó para un ataque, pero en lugar de abalanzarse con uno de sus cuchillos, Miko lo rodeó con sus brazos y chilló de alegría. Oh Izu, sabía que volverías por mí. Yo, ¿cómo supiste que era yo? Finalmente lo logró, quitándose la capucha y las gafas. Sus ojos dorados brillaban a la luz de la luna y él podía sentir el calor de su cuerpo presionando contra él. Reconocí tu olor, ronroneó, con las mejillas sonrojadas. Hueles aún mejor cuando estás sangrando, Izuku. Sin previo aviso, pasó su mano por su herida abierta, estremeciéndose de placer cuando la retiró empapada de rojo. Me encanta la forma en que sangras, cariño. ¿Puedo llamarte bebé? Por un momento quedó paralizado, abrumado por la situación. Casi volvió a ser el tonto nervioso y tartamudo, demasiado inepto socialmente como para considerar siquiera hablar con las mujeres que habían ocupado su cuerpo hasta hace unos meses, casi murmuró una serie de tonterías en respuesta a sus insinuaciones. Pero luego recordó que ya había matado esa parte de sí mismo. Había muerto en su sala de estar, junto con todo lo demás débil dentro de él. En lugar de sonrojarse, sonrió. Puedes llamarme como quieras. Ahora sé que no comencé con el pie derecho con la liga, pero quiero arreglar eso. Tal vez tú y yo podamos llegar a algún tipo de acuerdo privado. Acuerdo privado, ella se rió y luego lo sujetó contra el árbol más cercano con un movimiento rápido. Creo que me gusta cómo suena eso. ¿Qué tipo de arreglo sería ese? Ella le susurró las últimas sílabas al oído, su aliento caliente en su cuello. Ahora fue su turno de estremecerse cuando ella comenzó a dejar un rastro de suaves besos en su cuello y mandíbula. Su bravuconería vaciló levemente ante su intenso afecto, y no pudo deshacerse por completo de la voz en el fondo de su mente que gritaba que estaba a punto de besar a una chica por primera vez. Pero de todos modos se armó de valor y continuó con tanta firmeza como pudo.
¿Podrías, proporcionarnos a mí y a mi grupo información sobre las actividades, planes, reclutamiento de la liga, y a su vez, yo podría darte? Tomando su rostro con ambas manos, lo besó en los labios, deslizando su lengua en su boca y apretando sus caderas contra las de él al mismo tiempo. Fue todo lo que Izuku pudo hacer para no desmayarse en ese momento. Eso es lo que me vas a dar, cariño. ¿Trato? Trato hecho, respiró, luego hizo una mueca cuando un río de dolor candente fluyó a lo largo de uno de sus brazos. Con un sobresalto, se dio cuenta de que ella estaba arrastrando un cuchillo por su piel, observando con ojos asombrados cómo el carmesí se escapaba del corte poco profundo. Estoy tan feliz, cariño. Chilló, sacando un vial y capturando un poco de sangre antes de que él pudiera reaccionar. Pero seré aún más feliz si sangras un poco más por mí. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar cuando unas voces se hicieron audibles a lo lejos. Más estudiantes de la UA, por lo que parece. Toga también los escuchó y lo soltó. Oh, quería más tiempo para jugar. Ella hizo un puchero, se guardó el frasco en el bolsillo y le dio un último beso en los labios. Dentro de una semana, en el bar de Ramen Red Crane en las afueras de Camino Ward, a las 8 p.m. Es una cita, cariño. Con eso, se lanzó hacia la maleza, dejándole solo unos segundos para ordenar sus pensamientos y ponerse la capucha y las gafas antes de que los estudiantes que se acercaban lo llevaran en la dirección opuesta. Comenzando por el camino que Shinzo había tomado, Izuku hizo todo lo posible para concentrarse en la misión nuevamente, pero no pudo deshacerse de un pensamiento persistente. ¿Tengo novia ahora? ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste? Yaoyorozu levantó la vista horrorizado del cuerpo tranquilizado de Yosetsu cuando Shinzo emergió de la maleza, al hombro su rifle de aire comprimido. Estará bien, es un sedante médico. ¿Estás herido? Su mano se dirigió hacia un corte sangriento justo encima de la línea del cabello, y él maldijo internamente. Mierda, debe haber sido Snow. La criatura con miembros de motosierra ya se había estado retirando cuando Itoshi llegó, caminando pesadamente entre los árboles. La liga debió haberlo recordado cuando terminaron su misión, fuera la que fuera. Sí, pero eso no es. Entendido. Me preocupaba que no dijeras nada por un momento. Déjalo para los rescatistas. Sígueme, sé cómo salir de aquí sano y salvo. De mala gana, Yaoyorozu se puso de pie y se alejó de su compañero de clase inconsciente, cojeando hacia Shinzo mientras la sangre seguía goteando de su herida. Rápidamente se apresuró a ayudarla, le rodeó el hombro con uno de sus brazos y se dirigió en dirección a Atsume y su vehículo de escape. Por muy preocupada que pareciera estar por Yosetsu, había una buena posibilidad de que su mente rechazara la sugerencia, pero él cruzaría ese puente cuando lo alcanzara. Itoshi gradualmente aceleró el paso tanto como Momo pudo soportar. Los gritos y llantos de ayuda que emanaban de las otras secciones del bosque se habían calmado en gran medida, lo que significaba que la situación había llegado a una de dos resoluciones. Ninguna era buena para él. El corazón de Shinzo se alegró cuando Midoriya emergió de los árboles delante de ellos, y los dos intercambiaron un sentimiento de satisfacción antes de que Izuku llamara por radio a Mei. Segundo objetivo adquirido, el señor Green y el señor Blue están llegando. El señor Blonde también debería llegar pronto. Mantenga el motor en marcha, se lograron todos los objetivos de la misión. No puedo creer a este maldito imbécil, gimió Tetsu mientras regresaban al campamento, mirando al colegial inconsciente que se arrastraba detrás de ellos, con la mejilla de un color púrpura oscuro ahora donde el puño de Tetsu había roto su máscara de gas. Ni siquiera ha terminado la secundaria. ¿Cómo diablos los encontró este chico? ¿Qué? ¿La liga está poniendo anuncios de reclutamiento en Jump ahora? Puede que sea joven, respondió Kendo Itsuka, con la mirada fija en el frente, pero eso no significa que no sea peligroso. ¿Quién sabe a cuántas personas noqueó ese gas antes de que lo detuviéramos? Demasiados, gruñó su compañero metálico, sacudiendo la cabeza. Estaba a punto de decir algo más cuando un grito estridente atravesó el aire desde delante. Intercambiaron una mirada y cargaron hacia la fuente, dejando atrás el cuerpo inmóvil de Mustard. La escena que los recibió cuando irrumpieron en un claro congeló el corazón de Itsuka a medio latir. Yanagi Reiko y Koda y Yui estaban encogidos de miedo en el suelo del bosque mientras un hombre enorme y nervudo con un mechón de cabello rubio corto y un ojo artificial se elevaba sobre ellos. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa ondulante de músculos rojos expuestos. SHHHH, cállate ahora, o me harás enojar.
Muscular estaba diciendo, llevándose un dedo a la boca. No seas impaciente, ambos tendrán su turno. Tan pronto como me vean exprimirles la vida a sus amigos. Señaló a un grupo de cuerpos inconscientes, víctimas del gas somnífero, y la sangre de Kendo se heló en sus venas. Tengo que detenerlo, lo sabía, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, corrió hacia adelante, saltando en el aire mientras su puño se hinchaba hasta alcanzar el tamaño de una roca. Métete con alguien de tu propio tamaño. Ella gritó mientras le lanzaba un gancho de derecha limpiamente en la mandíbula, enviándolo a tropezar hacia atrás y estrellarse contra un árbol. En el breve lapso que el villano tardó en ponerse de pie, ella se volvió hacia Tetsu, Yui y Reiko, e hizo un gesto a las víctimas del gas. Sácalos de aquí, vete. Entonces Muscular corrió hacia ella, con los brazos levantados. Apenas tuvo tiempo de esquivarlo antes de que él los estrellara contra el suelo sobre el que había estado parada, enviando trozos de hierba y tierra volando con la fuerza del impacto. Ella hinchó su otro puño y se lo clavó en el costado, pero esta vez él se preparó para el golpe, y prácticamente rebotó en la dura capa de fibras musculares en la que se había encerrado. Sorprendentemente rápido y ágil para un hombre como él. Tamaño, esquivó o bloqueó los siguientes golpes que ella intentó darle, luego se lanzó hacia adelante de una vez, agarró su puño derecho y lo retorció, con una cruel mueca de desprecio en su rostro. Los crujidos gemelos que resonaron en el claro cuando su muñeca y antebrazo se rompieron casi simultáneamente fueron suficientes para hacerla caer de rodillas por el dolor, cuando su siguiente golpe destrozó el resto de los huesos que quedaban en la extremidad y la envió volando hacia los arbustos 10 minutos. A unos metros de distancia, no estaba muy segura de cómo logró mantenerse consciente en medio del remolino de agonía. Su visión se desvanecía y desaparecía, pero se obligó a mirar hacia abajo y evaluar el daño de todos modos. Parecía que su puño se había reducido a su tamaño normal por reflejo, pero entonces vio las puntas blancas e irregulares de hueso que sobresalían de su piel justo debajo del codo, y antes de darse cuenta estaba vomitando sobre la hierba empapada de sangre. Cuando Iizuka levantó la cabeza nuevamente, pudo distinguir la forma borrosa de Muscular avanzando lentamente hacia ella, con una sonrisa sádica en su rostro. Él estaba lanzando una burda burla, pero sus oídos zumbaban demasiado fuerte como para que pudiera entender las palabras. Sin embargo, cuando estaba a solo una docena de pasos de distancia, se escucharon gritos cerca y, de repente, sus músculos se retrajeron hacia el interior de su cuerpo. Entonces Eraserhead estaba cargando hacia el claro con Black King y Pixie Bob a su lado, y los sonidos de la batalla llenaron el bosque una vez más. Dos brazos fuertes rodearon la cintura de Kendo y el rostro sonriente de Mandalay fue lo último que recordó antes de quedar inconsciente. Si un manto se cernía sobre la UA después de la ciudad de Osu, la atmósfera en el primer día de regreso después de las vacaciones de verano y el incidente del campo de entrenamiento era prácticamente funeraria. Un estudiante del curso de héroes secuestrado y otros 2 desaparecidos, apenas un mes después de que 4 desaparecieran sin dejar rastro. Era casi irreal. Cuanto más pensaba Kendo en ello, más no quería creer que realmente había sucedido. Pero cada vez que casi lo olvidaba, veía los carteles que faltaban en los tablones de anuncios de los pasillos y pasaba junto al escritorio vacío de Monoma. ¿Por qué te fuiste? Quería preguntarle, quería gritarle las palabras en su cara pretenciosa. No pasó un día en el que ella no esperara contra toda esperanza que ella entraría y él estaría allí como de costumbre, diciendo algunas tonterías sobre el gobierno tiránico de la clase A. Tendría que cortarlo en la espalda. Del cuello para callarlo como siempre, y todo volvería a estar bien en el mundo. Bueno, todo el asunto del corte podría ser un poco más difícil en este momento, reflexionó, mirando su brazo derecho, todavía en un cabestrillo donde Muscular lo había aplastado hasta convertirlo en pulpa. Recovery Girl y un equipo de cirujanos habían hecho lo mejor que pudieron, pero aún pasarían algunos días antes de que pudiera usarlo nuevamente y semanas antes de que pudiera luchar contra él. El traslado a los dormitorios fue bienvenido, incluso si no todos sus compañeros de clase pudieron disfrutarlo con ella. 4 estudiantes de primer año del curso de héroes abandonaron la UA después de la última violación de seguridad, o fueron retirados por sus padres. Koda Koji y Sato Rikido de 1A, junto con Nirengeki Shoda y Manga Fukidashi de 1B. Incluso entre los estudiantes que se quedaron, los pasillos se llenaron de susurros de solicitudes de transferencia a Shiketsu o Ketsubutsu. La conferencia de prensa celebrada por Nezu y Aizawa y el exitoso rescate de Bakugo y la derrota de All for One por All Might y el equipo de rescate de héroes en Camino Guard habían levantado el ánimo de la gente hasta cierto punto, pero ni siquiera el símbolo de la paz había podido.
para traer de regreso a la UA a sus estudiantes desaparecidos. Por más avergonzada que estuviera de admitirlo, Itsuka deseaba que todos hubieran sido abducidos abiertamente como Katsuki. Al menos entonces habría evidencia real para continuar, pistas a seguir. Cualquier cosa sería mejor que esta incertidumbre infernal, que los constantes rumores de que todos se habían suicidado juntos o habían huido para convertirse en villanos. Ese no es el Neito que conozco. Él nunca lo haría. La frustración crecía dentro de ella. Kendo cerró de golpe su casillero, lista para dirigirse al gimnasio y desahogarse en la caminadora cuando alguien se aclaró la garganta detrás de ella. Lo siento, pero estoy ocupada, murmuró, apenas echando una mirada por encima del hombro. Probablemente solo Juzo o Tsuburaba volvieron a pedir ayuda con su tarea. Puede esperar hasta más tarde. Espero que no esté demasiado ocupado para una breve charla, joven Kendo. Los ojos de Itsuka se abrieron de par en par, y casi dejó caer el uniforme de educación física que llevaba en brazos cuando giró para encontrar el símbolo de la paz parado frente a ella, con una amplia sonrisa en su rostro. Aolmig Sensei, lo siento mucho, no te vi allí. Por supuesto que tengo tiempo. Ella intentó inclinarse a modo de disculpa, pero él la agarró por el hombro y soltó una carcajada. No es necesario, joven Kendo. Sígueme. Tengo algo que me gustaría discutir contigo. Ella asintió con furia y rápidamente salió tras él, luchando por mantener el ritmo de sus enormes zancadas mientras se dirigían a su oficina. Tal vez los rumores fueran ciertos después de todo, se preguntó, con los ojos fijos en el suelo. Con 2 estudiantes desaparecidos, 2 abandonos y una muerte, la clase A se había reducido a solo 15 después de Osu y el campo de entrenamiento, en comparación con los 17 del 1B. Se habló de que la administración transferiría a un estudiante de la clase B a la A para igualar sus números. Odiaría dejar atrás a todos mis amigos en un momento como este, pero estoy seguro de que no sería tan malo. 1A realmente necesita apoyo en este momento y podría hacer mi mejor ayuda con eso. Tendrían que elegir un nuevo representante de clase 1B, pero a 1A también le falta el suyo después de que Yao Yorozu desapareció, así que... Joven Kendo. Mi oficina está aquí. Oh. Lo siento. Perdido en sus pensamientos, Itsuka había pasado volando por completo la puerta abierta de All Might. Su rostro se sonrojó de color cuando se giró de nuevo y entró corriendo. Pareces distraído, comenzó All Might, sentándose en una silla que parecía demasiado pequeña para su corpulenta figura mientras Kendo cerraba la puerta y tomaba asiento frente a él. ¿Estás aguantando bien? Su voz había adquirido una suavidad y un tono de genuina preocupación que la sorprendió incluso a ella. No se atrevía a mentirle. Las cosas han sido muy difíciles últimamente. Extraño a Monoma. Extraño a mis amigos que se trasladaron. Entiendo por qué lo hicieron, pero, hizo una pausa y sacudió la cabeza. Salvaste el día como siempre, derrotaste a All for One y rescataste a Bakugo, y la liga está huyendo, pero simplemente, no se siente como una victoria completa. Porque no lo es. All Might respondió. Tienes toda la razón, joven Kendo. No será una victoria hasta que todo el resto de la liga sea perseguido y llevado ante la justicia, y hasta que todos los estudiantes desaparecidos sean encontrados y reunidos con sus familias. Cuanto más busco y no logro encontrarlos, más recuerdo de mis propias limitaciones, de mis propios defectos. En solo unos momentos, la conversación había adquirido un tono completamente diferente. Las cejas de Itsuka se fruncieron en confusión. ¿Deficiencias? Sensei, usted ha hecho más que nadie para ayudarnos a superar esto. Nadie ha trabajado más duro para derrotar a la liga y mantener segura a la UA con más éxito que usted. No importa cuán oscura parezca la situación, usted inspira a todos. Nosotros, incluyéndome a mí. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras sus pensamientos regresaban a todas las horas de infancia que había pasado jugando con figuras de acción de All Might en lugar de muñecos, fingiendo que estaba allí luchando junto a él. Pero no podré inspirarte para siempre, respondió en voz baja. Tengo algo que mostrarte, por favor no te alarmes. Antes de que Itsuka pudiera decir algo más, vapor comenzó a emanar del cuerpo de All Might, casi envolviéndolo en una nube blanca y opaca. Luego, de repente, se encogió, sus músculos bien definidos y su mandíbula cincelada desaparecieron en la nada, dejando atrás el esqueleto de un hombre demacrado, sus ojos azules hundidos en cuencas oscuras y huecas y su traje naranja a rayas colgando en pliegues sobre su delgado cuerpo. Cifra.
Incluso sus característicos mechones de cabello rubio caían ahora más allá de su barbilla. Itsuka prácticamente saltó de su silla en estado de shock, con los ojos muy abiertos. All Might Sensei. ¿Eres tú? Por una fracción de segundo pensó que esto podría ser algún tipo de broma pesada, pero el remate nunca llegó. Sí, respondió con un suspiro, toda la bravuconería desapareció de su voz. Este soy yo. Y es por eso que necesito un sucesor. Los siguientes minutos transcurrieron como un sueño. Itsuka escuchó lo mejor que pudo mientras All Might explicaba su lesión y los límites resultantes de sus habilidades, cómo su peculiaridad se había transmitido de generación en generación, una reserva de poder que aumentaba con cada portador. Pero de todos modos, cuanto más entendía, más sentía que esto no podía estar sucediendo, no a ella. En realidad no puedes quererme, logró decir finalmente una vez que él se quedó en silencio. Hay muchos más candidatos calificados, mayores y con más experiencia que yo. Los tres grandes, Kamui Woods o Aux, ni siquiera tengo una licencia provisional todavía. Es exactamente por eso que creo que eres la elección correcta. Él puso una mano reconfortante sobre su hombro. Aux, Kamui, incluso los estudiantes de último año aquí han tenido mucho más tiempo para practicar con sus peculiaridades que ya han desarrollado estilos y técnicas distintivos. Introducir One for All en esa combinación no solo los desequilibraría, sino que les pediría que volvieran a la mesa de dibujo y renovaran su forma de pensar sobre el uso de sus habilidades desde el principio. Pero para alguien de tu año, ahora es el momento perfecto para hacerlo tuyo mientras sigues desarrollando y refinando tu propia peculiaridad al mismo tiempo. Bueno, eso explica por qué preferirías un estudiante de primer año, pero ¿por qué yo? No lo entiendo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué me hace especial entre todos los que están aquí? Suspiró y volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio. He estado siguiendo tu año de cerca desde el día que llegué aquí. Hay muchos de tus compañeros de clase que encarnan los valores a los que un héroe debe aspirar. Fuerza, devoción al deber, liderazgo, altruismo. Pero tú, joven Kendo, superas todo lo demás. Vas más allá de lo que te pedimos aquí en la UA, para proteger a tus compañeros de clase e inspirarlos a luchar por la grandeza. Además de servir como representante de 1B, desde principios de año, has actuado como un puente entre las dos clases, aliviando tensiones y promoviendo la camaradería y la cooperación, no porque alguien te lo pidiera, o porque se esperaba de ti específicamente, sino porque sabías que era la mejor manera de fortalecer el primer año en su conjunto. Sin embargo, realmente me convenciste de tu valía, joven Kendo, con tus acciones durante el ataque al campo de entrenamiento. No solo dedujiste correctamente la fuente del gas somnífero y enfrentaste increíbles probabilidades para ayudar a detener su producción, sino que también arriesgaste tu vida y tu integridad física. Para proteger a tus compañeros de clase frente a una fuerza abrumadora cuando hubiera sido mucho más seguro retirarse. Recuérdame, ¿cuáles fueron las palabras que usaste en tu informe oficial del incidente? Mi cuerpo se movía sin pensar, respondió Kendo, recordando el testimonio que había dado desde su cama de hospital en los días posteriores a su cirugía. Sí, eso fue todo. Los ojos de All Might brillaron con melancólica nostalgia. Tienes el espíritu que este país necesita, Kendo Itsuka. Por eso quiero que seas el próximo símbolo de la paz. Bueno gente, ese fue el capítulo número 4, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.